Listo, ya Ajá, estamos. qué raro. Bueno, ahí está queriendo fallar tu... Pero ya estamos. Bueno, ya dice que ya estamos ¿Ya en vivo. estamos en vivo? Sí. Ujú, sí, ya. Bueno. Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos quienes nos están escuchando, ya sea aquí en la plataforma de Zoom o por medio de las redes sociales, especialmente Facebook. Bueno, pues hoy la verdad estamos muy contentos aquí en Bioética y Ambiente porque tenemos como invitada especial a Thalía Cipatli Rosas Cabrera. Y bueno, la voy a presentar. Ella estudió la licenciatura en Biología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la maestría en posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2015 se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias, en donde ha impartido las asignaturas de Filosofía e Historia de la Biología, Naturaleza y Sociedad y Evolución 1, además de que es colaboradora en el taller de estudios históricos, filosóficos y sociales sobre biología evolutiva. En 2018 participó en la publicación del libro Bioética para el siglo XXI, Genes, Ambiente, Cultura, con el capítulo La bioética y el estatus epigenético. Todo esto en la UNAM. Coordinó la exposición virtual y el ciclo de conferencias del proyecto de divulgación de la ciencia, evolución, genes y ambiente, aprendiendo evolución desde casa, el cual fue patrocinado por la ESEF y alojado virtualmente por el Museo de la Luz de septiembre de 2021 a marzo de 2022. Y desde 2022 es integrante de la Red Mexicana de Biología Evolutiva y participa en el comité de seminarios en el que coordina y organiza seminarios de investigación y pláticas de divulgación de la ciencia. Sus principales áreas de interés son la herencia epigenética y sus implicaciones en el pensamiento evolutivo contemporáneo, reflexiones filosóficas sobre la herencia inclusiva y nuevas concepciones de la herencia, y reflexiones bioéticas desde la herencia y la evolución. Y como ven, pues tiene un currículum ya muy amplio y pues nos da mucho gusto, Tali, que estés aquí con nosotros y nos puedas compartir, pues sobre todo, gran parte de tu experiencia en torno a estas temáticas. Entonces, pues es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Jackie, por la invitación, sobre todo a este espacio en Bioética y Ambiente, porque creo que es una gran labor la que se está haciendo desde aquí al difundir este tipo de temas que nos llevan a la reflexión, una reflexión de corte bioético, una reflexión justamente sobre lo vivo, ¿no? Y sobre la interacción de lo vivo. Entonces, mi aporte el día de hoy justamente es tratar de establecer un diálogo o tratar de establecer un puente justamente con perspectivas contemporáneas y actuales de la biología. Tratar de mostrar un poco de lo que hoy en la biología evolutiva particularmente se está discutiendo y eso cómo puede impactar la noción que tenemos de interacción con nuestro entorno y incluso algunos dilemas bióticos que podrían surgir en torno a este conocimiento. Muchas veces pensamos, nos hemos quedado con nociones clásicas de la biología que han sido muy criticadas, pero creo que también actualizar el contenido y ver que la biología como disciplina se ha alejado de posturas que podrían caer en ciertos determinismos, ¿no? O en ciertas cuestiones que parecieran ser, no tener un diálogo con las humanidades, es bueno, o sea, es bueno saber que hay otras posturas que están haciendo algo un poquito diferente. Entonces, parte de eso es mi aporte el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Entonces voy a compartir mi pantalla ya que puedan verla. Muy bien. Bueno, pues el tema que hoy les traigo justo para esta tertulia es reflexiones bioéticas sobre nuestra interacción con el ambiente, discusiones desde la epigenética. Particularmente voy a empezar mencionando la importancia que el ambiente tiene, ¿no? O cómo percibimos nosotros el ambiente. Y muchas veces pensamos, cuando nos viene la palabra ambiente o un término que se utiliza más de forma más general es medio ambiente, ¿no? Aunque un poquito redundante, pues pensamos en todos aquellos elementos que nos rodean, pero casi siempre pensamos en la naturaleza,
en aquellas cosas como los árboles, el agua, la luz, otros animales, ¿no? Pensamos que eso tiene que ver con el ambiente. Y sí, es cierto, todos aquellos elementos que nos rodean a cualquier entidad biológica, en este caso a cualquier individuo, pues se le va a considerar ambiente. Sin embargo, no solamente debemos de pensar en estos espacios casi como santuarios o espacios donde solamente vamos a encontrar cosas en las que pareciera ser que el humano no ha intervenido. El ambiente también, como es todo aquello que nos rodea, pues también conforma, por ejemplo, las ciudades o los espacios rurales donde nos encontramos, pero donde también el humano ya ha hecho su intervención. Entonces es muy importante identificar que tanto los aspectos de la naturaleza como aquellos donde el humano ha intervenido se deben de considerar como ambiente. Em, a veces es un poco difícil distinguir porque pensamos más bien en el ambiente como en estos factores normalmente abióticos, como me refiero justamente como a la luz, el agua, este, otro tipo de elementos no vivos, y posiblemente incluimos a las plantas, ¿no? Pero es difícil muchas veces integrar a otros seres vivos, como otros humanos, que forman parte de nuestro entorno o ambiente, ¿no? Sí podemos pensar en animales, pero que otros humanos conformen parte de nuestro ambiente, a veces es un poquito difícil pensarlo, pero es cierto, al estar ellos fuera de nosotros como individuos y al estar dentro de esta interacción con nosotros, también vamos a considerarlos como parte de este ambiente o de este entorno. ¿Y cuál es la relevancia o la importancia de nuestra interacción con el entorno? Pues la relevancia que tiene es que justamente a través del entorno nosotros tenemos un tipo de aprendizaje, pero también, por ejemplo, podemos desarrollar ya sea desde habilidades o también que se expresen ciertas características biológicas o del lado negativo podemos desarrollar algunas enfermedades. Entonces, es muy interesante que nosotros podamos identificar ciertos factores o estímulos que se encuentran en nuestro entorno y que podrían estar incidiendo justamente en nuestro desarrollo como humanos, incluso como sociedad. Y que muchas veces hay ciertos estímulos que justamente pueden tener un impacto negativo en nuestras vidas, ¿no? Generando enfermedades en nuestra historia de vida, generando enfermedades en nosotros como individuos, pero incluso hay algo que a veces no somos tan conscientes, que podríamos llegar a generar enfermedades o generar un impacto en siguientes generaciones. Em, si bien es cierto que es muy reconocido que los factores ambientales o ciertos estímulos ambientales pueden generar, por ejemplo, ciertas enfermedades, a veces no podemos, no es tan fácil reconocer que estos factores ambientales con los que estamos conviviendo, que pudieran generar ciertas enfermedades, van a tener una repercusión en futuras generaciones, ya que bajo la noción de herencia que se presenta desde la biología y en las ciencias de la vida, pues todos estos estímulos sí afectarán nuestra historia de vida, pero no se transmiten a las siguientes generaciones porque no afectan justamente aquellos genes que se encuentran en las células germinales, que son aquellas células importantes para la reproducción. Entonces, pareciera ser que ahí se corta como el impacto de estos estímulos. Entonces, es un poco difícil pensar muchas veces desde esta noción de herencia, que nosotros pudiéramos, que más bien el entorno o el ambiente pudiera estar impactando en las siguientes generaciones. De esta manera, pues nosotros, como ya mencionaba, la herencia la hemos considerado como la transmisión de estas características genéticas que se dan de padres a hijos, ¿no? Siempre pensamos por ejemplo, en las características de similitud que tenemos con nuestros hermanos y hermanas, y siempre decimos, ay, te pareces a tu mamá porque tienes los ojos como tu mamá, ¿no? O tienes el pelo de tu papá. Siempre estamos buscando qué características tenemos de mamá o de papá o de nuestros familiares para denotar que tenemos ese parentesco y asumimos que son estos genes que se están expresando los que nos permiten ver ese parentesco en nuestra familia, ¿no? Este parentesco que tenemos con nuestros ancestros. Eh, y es la forma en la que siempre, bueno, que la biología ha dado esta explicación para entender la herencia. Sin embargo,
esta explicación también nos ha llevado muchas veces a pensar que en los genes se encuentran contenidas todas aquellas características biológicas de los individuos. Y cuando digo todas aquellas características biológicas de los individuos, pues me refiero a cuestiones de nuestro funcionamiento, por eso me refiero a lo fisiológico, pero también me refiero a aquellas características morfológicas, ¿no? Como hace rato estaba mencionando, como el color de cabello, el tipo de ojo, la tonalidad de la piel, nuestra estatura, etcétera, etcétera. Bioquímicas, porque justamente pensamos en ciertas interacciones a nivel químico que se dan en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, como las interacciones cuando se hace una sinapsis en las neuronas, ¿no? Ahí hay interacciones de corte bioquímico. Creo que hasta ahí nadie negaría como la participación de los genes en la expresión de cada una de estas características. Pero cuando llegamos a lo conductual, ahí podría ser un poquito más arriesgado decir que los genes, justamente en los genes se encuentran contenidas estas características conductuales. Y justo por esta dicotomía en la que se ha pensado, particularmente en el humano, ¿no? Que hay una cosa es la naturaleza y otra cosa es la cultura o lo social. Entonces pensamos que la conducta tiene que ver más con las cuestiones de lo social, de lo aprendido, y no tanto con esta naturaleza. ¿Por qué? Porque solemos pensar que esta naturaleza está determinada de alguna forma, esta naturaleza ya está dada. Y muchas veces asumimos que eso que está dado es en los genes, porque es la base de esa información biológica. Entonces, ahí pensar en la herencia de esa manera puede ser un poquito peligroso, porque estamos denotando que podríamos entender al ser humano de manera completa y a cualquier otro organismo o a cualquier otra entidad viviente solamente a través de la expresión de sus genes. Y entonces perdemos de vista todos otros fenómenos biológicos que son necesarios para que estos se expresen. Por eso es que, bueno, justamente es necesario entender, reconocer y ver que existen muchos más procesos, más allá de los genéticos, que van a permitir que todas estas características, tanto fisiológicas como morfológicas, bioquímicas y conductuales, se puedan dar. Y que no solamente están contenidas en ellos. Entonces, durante el siglo XX ha sido como la principal forma en la que hemos entendido la herencia, pero a partir de esto que les mencionaba hace un momento de reconocer que el entorno nos afecta, afecta nuestra vida cotidiana, afecta, más bien, más que afectar, incide en nuestra vida cotidiana, incide en la forma en la que se expresan ciertas características biológicas de nosotros e incide, por ejemplo, en la generación de enfermedades, es justamente en donde se van a encontrar estos estudios de la epigenética. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. De hecho, me adelanté porque estaba hablando ya de determinismo genético y en esta diapositiva era justo donde les quería mencionar que si bien es cierto que esta noción de herencia nos ha permitido conocer y entender cómo es que se transmiten esas características genéticas, también nos ha dado, por otro lado, una cosmovisión, ¿no? O una cosmovisión justamente de que la naturaleza está determinada genéticamente, como hace un rato decía, y pensar en determinismos dentro de la biología, particularmente en un determinismo genético, pues nos puede llevar a una serie de afirmaciones poco prudentes y que poco pudieran dialogar, por ejemplo, con las humanidades. ¿Por qué? Porque el determinismo genético, como lo dice en la imagen superior de la izquierda, pues prácticamente es como pensar en que yo ya estoy, que las características que yo tengo, las enfermedades que yo podría tener, si yo soy alta, si soy delgada, si soy gordita, si tengo ciertas características, son por mis genes. Y yo ya nada puedo hacer contra esa situación, entonces ya está determinado. Es como una esencia a la cual no podríamos escapar. Lo peligroso es cuando, por ejemplo, pues hace rato mencionaba, queremos explicar ciertas situaciones conductuales desde este tipo de determinismo genético, ¿no? Porque pareciera ser que podrían llegar a justificar ciertas conductas, tratando de biologizarlas y tratando de darle una base de que forma parte de estos individuos, conductas que de hecho, pues en términos sociales se desaprobarían, ¿no? Entonces, por eso es peligroso, pero no solo eso, sino que nos quita un poco de responsabilidad. La imagen superior de la izquierda dice, el determinismo genético me permite echarle la culpa a mis abuelos y a mis padres por mis desastrosos genes, que explican por qué soy lo que soy, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ya en mi familia hay alguna enfermedad eh, presente, muchas veces cuando vas al médico te preguntan, ¿no? Anteriores casos de diabetes, de cáncer o así,
pues entonces se llega a pensar como que ya no hay un escape, ¿no? Así como, no, pues ya en mi familia hay cáncer, pues voy a llegar a tener, o hay diabetes. Y entonces pudiera llegarse a entender como un argumento para ya no tener ciertos cuidados sobre nosotros y nosotras mismas, porque más bien ya está esa condición y esa condición nos determina independientemente de las prácticas que nosotros tengamos dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Dentro de estos autocuidados que pudiéramos tener. En ese sentido es que el determinismo, mencionaba, es peligroso y por eso pensar en esta noción de herencia de una manera en la que los genes determinan todas estas características biológicas, pues también lo es peligrosa porque además pone una barrera con respecto al ambiente. Si bien es cierto que el ambiente nos afecta y podría llegar a alterar algunos de nuestros genes, como hace rato les mencionaba, estas alteraciones no se van a transmitir a las siguientes generaciones. Entonces tampoco estaríamos tan conscientes de cómo nuestra interacción con el ambiente puede generar este tipo de efectos a largo plazo. Sin embargo, a principios de este siglo, o sea, estos trabajos sobre la ciencia epigenética, por así decirlo, o sobre esta disciplina que es la epigenética, no son necesariamente de este siglo. Al menos la persona que acuña el término y que empieza con estos trabajos, que es Conrad Hall Waddington, lo hace desde la década de 1900, de los 30, 1930. Pero donde empiezan a tener un poquito más de relevancia e importancia es a partir de la década de los 80 del siglo pasado, y las discusiones en términos evolutivos o discusiones con respecto al impacto de la relación que las personas y que otros seres vivos tienen con respecto al entorno, pues se ha dado en estas 2 décadas de este nuevo siglo. Entonces, es una disciplina que podríamos decir que es relativamente nueva, que todavía están publicándose muchísimos trabajos y que hay mucho por discutir, porque se está identificando justamente todos los procesos en los cuales la epigenética está involucrada y que nos hace pensar a los seres vivos de una manera mucho más dinámica, ¿no? Mucho más, con una interacción, con un papel mucho más activo incluso que los seres vivos podemos tener. Entonces, justo como dice la portada de esta revista del Time, ¿no? Why your DNA isn't your destiny. O sea, ¿por qué realmente aquí más bien es como esa criticar el DNA o, como si lo decimos en español, el ADN, realmente es nuestro destino? Ahí ya está codificado toda la secuencia de quiénes somos y lo que vamos a hacer y las enfermedades que vamos a tener y ya no hay vuelta para atrás. O hay algo más, ¿no? Y entonces la epigenética viene a abrir esta crítica, a decir, pues parece que no, no es, todo estaba ya en este código genético. No todo estaba determinado ahí, ni por conocerlo vamos a conocer completamente a, a los seres vivos. Entonces, estos estudios empiezan a denotar la importancia que tienen los estímulos ambientales sobre nosotros, sobre nosotras, los individuos, desde, por ejemplo, la actividad física, la alimentación, el consumo de tabaco, alcoholismo, de medicamentos. O sea, se empiezan a identificar una serie de factores ambientales que resulta que tienen impacto sobre nosotros y nosotras en nuestra historia de vida, pero que incluso pueden tener un efecto en las siguientes generaciones. Me gustaría, bueno, les pongo esta imagen, que es un encabezado de una revista, en donde se vincula un poco de esta relación con la que socialmente se habla de la epigenética. Casi siempre que usamos el término epigenética pensamos en el ambiente, en que el ambiente nos afecta. Y bueno, creo que yo no he sido la excepción porque es como inicié esta conversación, pero también es importante distinguir que a veces cuando estos discursos que salen desde la ciencia llegan a lo social, pues se transforman, ¿no? Y pierden un poquito la idea original que se desarrolló dentro de la ciencia a cuando se vuelven ya parte del vocabulario del público. Porque también, si bien decía hace un momento que es algo relativamente nuevo, este campo o esta disciplina de la epigenética, también es algo que últimamente se utiliza mucho dentro del vocabulario de todas las personas, ¿no? El hablar de, es que seguramente es epigenético, ¿no? Ah, es que tiene que ver como con el ambiente que te está afectando o algo así. Entonces, justo este encabezado
de este artículo periodístico, que hace referencia a un estudio, ¿no? Una investigación, justamente, dice, observan la epigenética que vincula la pobreza con la depresión en adolescentes. Un título un poco sensacionalista, ¿no? Un poco incluso, podríamos decir hasta como amarillista, y que uno diría, bueno, ¿cómo es posible que a través de la epigenética podemos vincular la pobreza con la depresión, ¿no? ¿Cuál es la relación? O sea, entonces la gente pobre es solo la que tiene depresión y la otra no, como si fuera una cuestión de un carácter social económico o hasta como clasista, ¿no? Sin embargo, lo que habría que hacer es leer realmente el estudio y para entender la relación que hay. Porque si no, caemos en este tipo de sesgos, como el que se presenta con este título sensacionalista, e incluso podríamos pensar que entonces los estudios epigenéticos pues no son algo serio porque hacen tal tipo de afirmaciones que pareciera llevar un tipo de prejuicio detrás, ¿no? Eh, Sin embargo, lo que aquí intentan denotar en este tipo de estudios es que hay una relación en la que pues la depresión ocurre un cambio a nivel fisiológico y neurológico dentro de los individuos y que muchas veces se necesita un estímulo o un input para que éste se despierte. No, bueno, no me refiero solo como a uno, sino un conjunto de estímulos que puedan permitir este, pues, que se desarrolle este tipo de neurodivergencia, ¿no? Que sería pues, la depresión, por así llamarlo. Y justamente para que se pueda presentar, pues se tienen que dar este tipo de inputs y posiblemente esos inputs están relacionados con ciertas condiciones que justamente ponen al límite a las personas. Entonces, muchas veces no tener ciertas condiciones económicas no te permite tener las herramientas para enfrentar problemáticas dentro de tu desarrollo como persona y dentro de tu desarrollo en la sociedad. Y ese tipo de estímulos puede llegar a generar ciertos efectos a nivel fisiológico dentro del individuo que están relacionados con cambios a nivel epigenético y que entonces eso puede afectar la conducta en estos términos. Por eso es que sería un poquito más como los puntos que se deberían de entender o relacionar aquí. Pero pues ya estuvimos hablando justamente de pues que el ambiente y que antes se pensaba que la herencia de una manera, pero la epigenética viene a mostrar otra cosa y nos viene a decir que sí hay una interacción con el ambiente. Y quizá la pregunta es, ¿qué es la epigenética? Porque es como, me dices que también socialmente está muy aceptada, pero realmente no se ha dado una definición hasta el momento o no sabemos, no entendemos realmente a qué refiere. Y la definición que por términos más prácticos me gustaría utilizar es la que tenemos en pantalla. Epigenética es el estudio de los cambios heredables mitóticamente y o meióticamente en la función de los genes, que no pueden ser explicados por cambios en la secuencia de DNA. Un poco es una explicación o una definición que nos permite identificar que, por un lado, no hay cambios en la secuencia de DNA, que si hay un cambio, se podría llamar en términos epigenéticos, que ese cambio se va a heredar, pero ese cambio no se dio en la secuencia de DNA. Pensemos que la molécula, perdón, de ADN está compuesta por, me voy a regresar para que se vea esta imagen, que es esta que tenemos aquí en medio. Entonces, tenemos una cadena de ADN que es doble, y tenemos unas letras que justamente son las bases de nucleótidos. Estas bases de nucleótidos, por así decirlo, van a embonar una con la otra. Y, por ejemplo, cuando hablamos de un gen, normalmente lo que estamos pensando es en hablar en un pequeño fragmento de ese DNA, en donde va a entrar una molécula que lo va a leer, lo va a transcribir, y de ahí va a sacar algún producto en específico. ¿Sí? Por ejemplo, la insulina, ¿no? Podría producirse a partir de un cierto gen. Entonces, lo que aquí estamos diciendo cuando hablamos de la epigenética es que tiene que ver con cambios heredables, pero que no afectan la cadena del ADN, o sea, no afectan a los nucleótidos o a las letras que tenemos acá. Y uno se preguntaría entonces cómo es que se están transmitiendo esos cambios. Pues justamente por procesos epigenéticos que están relacionados con esta cadena de DNA. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con estos procesos epigenéticos. Bueno,
algo que tal vez también nos puede ayudar para entender un poquito más esta parte es distinguir la diferencia entre genoma y epigenoma. El genoma lo vamos a entender como la totalidad de la información genética que tiene un individuo, que está codificada justamente en la molécula de DNA y que esta secuencia pues es hasta cierto punto invariable. Entonces, toda la información genética que cada uno de nosotras y nosotros tenemos como personas se le va a llamar genoma. O sea, es a la información completa, ¿no? No me refiero a nada más al cromosoma X, al cromosoma Y, me refiero a toda la información genética que nos compone como individuos. Por eso podemos hablar de que existe el genoma humano, o el genoma del chimpancé, o el genoma de cierta planta, ¿no? Que va a ser la totalidad de la información de este organismo, de este organismo. Y el epigenoma, en este caso, es la forma en la que está expresada este genoma. O sea, tiene que ver con la composición global. Aquí dice de la cromatina, que la cromatina es la forma en la que se encuentra dispuesto el genoma. El genoma, como es una cadena de ADN doble, puede estar completamente compacta, pegada, y entonces no es accesible para que se pueda leer la información que está ahí adentro. Pero cuando esta molécula lo que hacemos es desplegarla, abrirla, la información va a estar accesible y van a entrar moléculas que van a poder leer esta información para poder transcribirla y que se generen los siguientes productos. Entonces, el epigenoma lo que permite es hacer que el genoma sea más dinámico, porque nos vamos a dar cuenta que este genoma va a tener una serie de marcas químicas y que, por ejemplo, la diferencia entre mi genoma, ¿no? El de Thalía, con respecto, por ejemplo, al genoma de Jacqueline, el genoma como humano se puede decir que es prácticamente el mismo. Pero lo que va a ir cambiando es el epigenoma, es este sistema de marquitas que cada una tenemos en función a varios elementos como nuestra edad, el estilo de vida, estímulos a las que hayamos estado expuestas, procesos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto le pone como un nivel de complejidad al entender al ADN y a los genes, porque no solamente es portar o tener el gen, sino es entender si nuestros genes, cuando o sea, el genoma, esta información genética completa, en qué estado se encuentra, ¿no? ¿Cómo están estas marquitas? ¿Qué es lo que está expresado y qué es lo que no está expresado? Porque es otro punto importante que la epigenética nos viene a, como a mostrar, ¿no? Que los genes, a pesar de que son unidades que tienen esta información biológica que no son variables, sí pueden estar activos o inactivos a través de estas marcas químicas. Y entonces eso los hace dinámicos, porque si no están activos, entonces no van a producir el producto del cual refiere ese gen. Pero si están activos, entonces se va a estar dando ese producto. ¿Ok? ¿A qué me refiero con este marcaje químico? Bueno, pues literalmente sobre la cadena de DNA se colocan una serie de marcas, en este caso se le llama metilación del ADN, que es un grupo CH3, un grupo metilo, que se coloca sobre estos pares de bases. Y entonces cuando se colocan estas marcas químicas, lo que hace es impedir que se coloque otra molécula que es la que va a leer al ADN. Entonces, si no se lee, no se puede expresar el gen. Pero si estas marcas no están, entonces se puede leer el gen. De esa manera es que pensamos en la actividad que los genes pueden tener dependiendo de estas marcas químicas. También es importante aclarar que cuando hablamos de marcas químicas o de que hay ciertos componentes químicos en nuestro código genético, en nuestro genoma, no significa nada malo, porque muchas veces asociamos el término de es que es algo químico como que es algo artificial y que es malo. Pero recuerden que nosotros como seres vivos hay un nivel basal en el cual están ocurriendo interacciones bioquímicas. Entonces, tenemos muchos componentes, tal vez ustedes recuerden en sus clases de biología, que los seres vivos estamos compuestos por chomps, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, si no me estoy equivocando. ¿Ok? Y entonces, pues son químicos que conforman parte de la base justamente de los seres vivos.
Por eso no debemos de pensar que este tipo de marcas químicas son algo negativo, sino que conforman parte de esta misma molécula, el DNA, y entonces se interactúan con ella. Lo importante señalar es que estas marcas muchas veces se presentan dependiendo de los estímulos a los que estamos expuestos. Incluso pensemos, hay ciertos genes que cuando somos bebés van a estar apagados, pero en la adolescencia se van a encender. Y pues justamente van a estar relacionados con todo este proceso de la generación de las características sexuales, tanto primarias como secundarias, ¿no? Para que pensemos por qué nuestro genoma es dinámico, ¿no? O por qué entonces deben de estar a veces prendidas o a veces apagadas. No es algo ni bueno ni malo que estén prendidas o apagadas, depende mucho del contexto en el que nos encontramos. ¿Okay? Bueno, dicho ya todo esto, eh, creo que podemos pasar a este punto en el cual eh, también la epigenética nos permite ver, por un lado, más bien lo que nos señala es que los efectos del fenómeno epigenético se pueden dar a estos tres niveles, de manera intrageneracional, o sea, dentro de nuestra misma generación, en nuestra propia historia de vida, vamos a tener cambios epigenéticos, cambios que modulan la expresión de nuestro genoma y que si nosotros nos pensáramos a nosotros, nosotras mismas, de cuando éramos niños a la edad actual que tenemos, o que nos pensemos cuando ya seamos adultos mayores, vamos a darnos cuenta que el patrón de actividad de nuestros genes es diferente. Incluso si lo pensáramos a manera de un tablero de luces, imagínense que tenemos como un tablero de luces, y el tablero de luces de cuando éramos niños es uno, a lo mejor tenemos, supongamos, muchos foquitos apagados, solo algunos cuantos están encendidos, y cuando somos viejitos, pues ya tenemos este patrón de luces va a ser distinto al de cuando éramos niños, desde la forma en la que, o sea, qué foquitos están encendidos y cuáles están apagados con respecto a cuando éramos niños y niñas, hasta que a lo mejor algunos ya se han quedado encendidos en el tiempo, ¿no? O apagados. De hecho, pongo esta imagen porque algunos de los estudios clásicos en epigenética lo que denotan es que hay diferencias epigenéticas grandes en los gemelos. Los gemelos idénticos justamente son, pues podríamos decirlo así, son como clonas, provienen, o sea, es un cigoto que al final se dividió en dos. Entonces contiene exactamente la misma información genética, la misma. Entonces podríamos decir que son organismos idénticos, iguales, pero en términos genéticos, o sea, son genéticamente idénticos. Pero si estos gemelos hacemos este mismo trabajo o experimento con respecto al tablerito de luces, nos daremos cuenta que a través del tiempo, o sea, cuando eran niños, su tablero de luces va a estar con el mismo patrón de encendido o muy similar, pero conforme pasa el tiempo, ese patrón de luces podría ser tan diferente como el mío y el de Jackie, porque justamente eh, han tenido diferentes tipos de experiencias, los estímulos ambientales han sido diferentes, y porque aunque sean organismos genéticamente idénticos, son epigenéticamente diferentes. Aquí es donde se resalta la importancia del ambiente que tienen cada uno de los individuos, y además, fíjense lo curioso, aunque sean genéticamente idénticos, parte de su individualidad en términos biológicos está desde la epigenética, ¿no? O sea, la epigenética vemos que son diferentes, pero en términos conductuales también son diferentes. Y hay otros elementos biológicos que los hacen ser diferentes a los gemelos y a las gemelas. Entonces, en términos intrageneracionales va a haber diferencias. De hecho, algo que no mencioné fue que, si bien es cierto que, como mencionaba, el genoma es uno y el epigenoma es la forma en la que va a estar activo o inactivo nuestro genoma, pues también pensemos que muchas de las células que componen nuestro cuerpo, que se llaman células somáticas, son células que son también exactamente iguales, que tienen el mismo material genético, porque están conformadas de ese genoma. Pero la única diferencia de las células que nos componen son estos patrones de marcaje que yo les decía, estos patrones epigenéticos de estas marquitas químicas. Por ejemplo, una célula ósea, o sea, una célula que va a formar hueso, con respecto a una célula que va a formar piel o una célula que va a formar hígado, son genéticamente iguales. Lo que difiere es la forma en la que está esa célula, estos patrones epigenéticos están presentes en cada una de estas. Entonces, van a estar encendidos algunos genes diferentes en la de la piel con respecto a la del hueso. ¿Me explico? Entonces, por eso es que vemos estas diferencias epigenéticas en nosotros, en nosotras, pero también los podemos ver de manera intergeneracional, justamente cuando
hay un cambio o alguna variación en un individuo y este se transmite a la siguiente generación. Eso es muy factible de ver justamente en las mujeres embarazadas, en las mujeres gestantes. Podemos ver que hay muchos estudios que trabajan justamente con el proceso de gestación, o cuando hablamos de esto de los cuidados parentales, nos damos cuenta de la relevancia que tiene todo el entorno de la madre, todos aquellos eventos a los que las mujeres son expuestas durante la gestación, desde estrés, el tipo de alimentación que tienen, ejercicio, o sea, todos aquellos elementos juegan un papel muy importante durante la gestación porque pueden afectar o incidir, mejor dicho, en el proceso de desarrollo del nuevo individuo. Ujú. Y no solamente, o sea, la forma en la que puede afectar es muy diferente dependiendo del estadio del desarrollo del feto o de este nuevo individuo. Entonces aquí ya nos viene a poner un poquito sobre la mesa pensar que no solamente tiene que ver con las diferencias que hay dentro de mí, de mis células, ni los efectos que tiene en mí, en mi historia de vida, sino también en un individuo que está por generarse. Ujú. Y el otro momento, ¿no? En el cual también actúa es de manera transgeneracional. En este momento, lo que podemos nosotras y nosotros pensar, justamente, o sea, intergeneracional refiere solamente cuando pasa de una generación a otra, y transgeneracional es de dos en adelante. Entonces, hay muchos estudios que trabajan con diferentes tipos de mamíferos, también con plantas, incluso con bacterias, y también en humanos, en los que se ha mostrado ya que hay efectos transgeneracionales de pues de ciertas alteraciones en los individuos en los que son mediadas por procesos epigenéticos. Entonces, nos damos cuenta aquí de la relevancia que estos procesos tienen porque se heredan, ¿no? Y entonces se generan esos cambios, ya sea a nivel fisiológico, a nivel morfológico, por los cambios en estos patrones epigenéticos. Bueno, tenemos algunas personas en la sala, y para que no sea solo como una exposición, más a manera conversatorio, perdón, si quisieran justo comentar algo o queda como alguna duda o agregar algún elemento, pues adelante pueden hacerlo, ¿no? Ok. Oye, Tali, pensando en todo esto, entonces, ¿el medio ambiente de alguna manera modifica nuestros genes De alguna manera, sí, con el paso del tiempo? sí. Modifica de alguna manera, como dices, porque no modifica el gen tal cual. Hace rato que ponía la imagen de cómo es la estructura del ADN. Esta estructura de adenina, timina, guanina, citosina, que son estas letritas que ustedes veían, esa no la cambia, esa se mantiene. Lo que cambia es si se va a expresar o no a través de esa marca química que se colocaba encima. Ujú. Entonces, que es una manera un poco simple de verlo, es un poco más complejo esto del marcaje epigenético, pero sí interviene sobre nuestros genes. Más que modificar nuestros genes, ¿sabes qué? Modifica nuestro genoma, Mm. modifica la forma en la que el genoma está presente a lo largo de nuestra vida. Entonces, puede ser desde estar sometidos a un estrés continuo, claro que va a tener un efecto sobre nuestro genoma. La calidad de nuestra dieta también va a tener un efecto de manera directa sobre nuestra vida. El consumo, por ejemplo, de ciertas sustancias como el tabaco, el alcohol o algún otro tipo, pues por así llamarlo, incluso hasta como de drogas, claro que también va a tener una incidencia, pero la misma vida. Y no siempre tenemos que pensarlo de una manera negativa. A lo mejor aquí estoy marcando ciertas cuestiones que uno dice, no, pues sí tengo que tener buenos hábitos, tengo que comer bien, no tengo que fumar, no tengo que tomar alcohol, ¿no? Pero más allá de eso, la misma vida, porque somos individuos que justamente, o sea, un ser vivo como una característica inherente es la interacción con el entorno. Si no, no se podrían llevar muchos procesos biológicos, ¿no? Además, mucho de nuestro aprendizaje, de nuestro comportamiento depende de la interacción con los demás y con nuestro entorno. Entonces, todo eso va de alguna forma incidiendo
en la forma en la que se va expresando ciertas características de nuestro genoma. Pero tampoco es un efecto que se da directo sobre el gen, así que se apaga o se prende. Todo eso está regulado por los procesos celulares y por los procesos del desarrollo, se conoce como desarrollo ontogenético, pero son más bien procesos que se dan a nivel celular que van a amortiguar de alguna manera la respuesta o que van a permitir que el individuo tenga plasticidad, ¿no? O sea, como muchas posibilidades de responder. Son elementos que ahorita no había introducido, pero creo que es importante porque si no, volvemos a pensar en que solamente se trata de apagar y prender genes, cuando sí está incidiendo en estos, pero debemos de entenderlos y están regulados por procesos celulares. Ujú. Mm, Oye, Tale, y como para hacerlo más fácil para los que no sabemos mucho de ciencia, de biología y todo esto, entonces la frase eres lo que comes, ¿qué Mm, tanta incidencia tendría en todo esto? Y no solamente lo que comemos, ¿no? Sino, por ejemplo, pienso en si nos ejercitamos, por ejemplo, hacemos ejercicio de manera constante, comemos pues ahí más o menos, lo que mencionabas del estrés, digo, en esta ciudad es muy difícil no estresarse, pero sí. que vivimos relativamente un poco más tranquilos, en las mujeres, por ejemplo, la cantidad de hijos que hayan tenido, lo que tú decías durante el desarrollo embrionario, perdón, la gestación, que tanto ese nuevo organismo como la madre, digamos, alimentándose correctamente, descansando, ejercitándose, etcétera, como en ambos cuerpos, pues también va a incidir todas estas características medioambientales. Y también si otro factor, digamos, como llamámosle ambiente, que sería la educación o la cultura, también podrían influir. No, no sé qué nos puedas decir al respecto, porque justo para las discusiones bioéticas, pues me parece que esto también es importante, ¿no? Porque si Claro, pensamos en la contaminación y en todo lo que comemos mal, pues, y la gran cantidad de conservadores o químicos que nos dañan, ujú. pues eso tiene severas implicaciones, ¿no? Pero no lo sabemos. Exacto. Creo que más bien lo que viene a resaltar los estudios desde la epigenética es a tratar de que nos hagamos conscientes de que nuestra interacción con el entorno, con el ambiente, tiene efectos en nosotros, en nosotras y en futuras generaciones. Y yo creo que para justamente este tipo de discusiones bióticas, el hacernos conscientes nos va a permitir tomar ciertas decisiones eh, con respecto a pues nuestro estilo de vida, pero no solo de manera individual, sino también de manera colectiva, ¿no? No solamente para grupos y eso, sino incluso hasta para los gobiernos, ¿no? En temas de salud pública, en educación, como dices. De hecho, hay varios estudios que ya trabajan justamente esta parte de epigenética y bioética o estudios biosociales con respecto a la epigenética, que hacen referencia justamente en que se ha generado un gran interés por la disciplina de la epigenética en las ciencias sociales, pero también en las ciencias médicas por estas implicaciones de las que estamos hablando, porque reconocen, por un lado, que los humanos y los seres vivos en general tienen mucha plasticidad en sus cuerpos a lo largo de su historia de vida. Entonces, sí, el entorno va a afectarnos a nosotros, a nosotras, pero, ¿cómo decirlo? No siempre el efecto, como les digo, va a ser directo sobre apagar o prender el gen. El efecto en cierto momento de nuestra vida, por ejemplo, en la infancia, puede ser muy diferente someternos, por ejemplo, a situaciones de estrés que cuando eres adulto. No lo va a recibir el cuerpo de la misma manera, ni los efectos van a ser distintos en términos epigenéticos, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que se estudia un poco la permeabilidad que tiene como los aspectos biológicos de los seres vivos al ambiente y a las condiciones sociales. Porque como decía hace rato, cuando pensamos ambiente, por eso empecé con esa parte, ¿no? Siempre pensamos así de, a ver, imagínate cuál es tu interacción con el medio ambiente y piensas en arbolitos, que en el agua, las montañas, el mar, bla, bla, bla. O sea, piensas en elementos de la naturaleza en los que el humano no ha intervenido, pero también el ambiente forma parte justamente de estas condiciones sociales en las que nos encontramos, ¿no? Si el estado en el que vivimos, cómo son nuestras interacciones en la escuela, en el trabajo, todo eso corresponde al entorno en el que nos encontramos, ¿no? O sea, justo creo que aquí podemos hacer una equivalencia entre ambiente y entorno, justo,
como por eso decía, todo aquello que nos rodea. Entonces, claro que sí, es muy importante, al menos en los humanos, señalar, por ejemplo, que el vivir, por ejemplo, en ciertas situaciones de estrés, en violencia, por ejemplo, este, con, por ejemplo, también la desnutrición o, no sé, otro tipo de, incluso el estudio que les mencionaba hace rato, ¿no? Lo de la pobreza, o sea, el tener acceso a cierta como nivel socioeconómico nos va a permitir, o sea, no porque la gente de cierto nivel socioeconómico se enferma más por tener ese nivel, sino más bien es que ese nivel socioeconómico te permite acceder a un mejor sistema de salud pública que otro, ¿no? Te va a permitir que detectes una enfermedad más a tiempo que otra, que tengas, por ejemplo, para pagar una terapia y entonces tengas otro tipo de recursos a nivel psicológico para atenderte. Y eso, pues claro que de alguna manera va a incidir en esta forma en la que nuestro genoma eh, reacciona a estos elementos, porque vamos a incidir en prácticas sobre nosotros mismos de una forma o de otra, ¿no? Tengo otra pregunta, Tali. ¿Y Sí. en algún momento también se puede revertir, digamos, el daño a nuestros genes? O sea, por ejemplo, pon tú que durante mi niñez, pues me alimenté, digamos, mal, no al grado pues de estar ya al borde de la muerte, ni mucho menos, pero Ujú. sí, o sea, no comí como era y esto también se muestra pues físicamente, ¿no? O sea, hay posiblemente pues alguna enfermedad por allí, una anemia, etcétera. Pero en dado momento me doy cuenta que es importante cuidar mi alimentación, que debo de dejar el alcohol, el cigarro y a ejercitarme. Allí sí podría haber como un revertimiento, o sea, que yo pudiera, bueno, no verme como un bebé, ¿verdad? Pero sí Ujú. por lo menos modificar a través de ese nuevo ambiente, por decirlo, esa nueva forma de alimentarme, de convivir, de estar en el mundo, que me ayude a mejorar, digamos, de alguna manera. De alguna manera sí. O sea, como primero yo diría, la invitación es, pues obviamente tratemos de trabajar todos y todas en tener mejores hábitos, ¿no? En un mejor autocuidado. Y hacerlo, claro que va a tener un efecto sobre nosotros y nosotras. Como decía, no directamente sobre apagar y prender los genes, pero sí en esta parte de o sea, sí va a afectar de alguna manera sobre nuestro genoma, no importa en el momento en el que lo hagamos, sin embargo, no va a ser el mismo efecto, porque tenemos que considerar que dependiendo del momento de nuestra vida, es que se va a ser el impacto que puede tener. Para eso justamente me gustaría ir hasta esta diapositiva, que es casi de las últimas, hablar de uno de los, creo que, casos más como, no quiero, no paradigmáticos, sino como más usados o más estudiados desde la epigenética, que tiene que ver con la hambruna, que tiene que ver con los procesos de desnutrición en la gestación. Entonces, uno de los más conocidos es el invierno de la hambruna holandesa. Y es un caso que justamente estudia a las mujeres que estaban embarazadas y que se expusieron a la hambruna holandesa a un evento de hambruna en Holanda, o en Países Bajos, mejor dicho, durante 1944. Y esto pasó justamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque llegaron los alemanes, tomaron esas granjas de Países Bajos para alimentar a sus soldados, y entonces a las poblaciones oriundas de ahí, pues les limitaron mucho el acceso a la alimentación y tuvieron que bajar sus dietas diarias a muy poquitas calorías. Entonces, en un inicio se respetó pues justamente a las mujeres embarazadas, pero cuando el alimento no alcanzaba tampoco para sus soldados, pues lo que hicieron fue que también les bajaron las calorías diarias a los niveles más bajos. Entonces, hubo un efecto, obviamente, en los bebés que se gestaron durante ese periodo, tanto en la talla corporal como en el desarrollo de enfermedades metabólicas, y eso estuvo relacionado, por ejemplo, con una menor metilación en el ADN, o sea, que había menos marcas químicas. eh, por ejemplo, en ciertos genes, uno de estos era el factor de crecimiento insulínico tipo 2, que pues tiene mucho que ver o está muy relacionado con esto que digo, con la talla corporal, pero también con enfermedades metabólicas. Ujú.
Entonces, en la actualidad todavía se siguen algunos de estos estudios para conocer qué otras alteraciones epigenéticas se han transmitido. Pero el estudio, de hecho, o sea, en ese momento lo que no se podían hacer como estudios epigenéticos de las mujeres embarazadas, porque no había como esa tecnología, pero lo que sí había eran registros de lo que consumían diariamente las mujeres embarazadas. Y además, pues estaban tan detallados esos registros que se sabía durante ese periodo de hambruna qué mujeres fueron expuestas durante el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Y lo que se encontró es que los efectos fueron diferentes según el trimestre en el que sufrieron el periodo de hambruna más agudo. Incluso pues estos marcajes químicos pues también eran diferentes según el trimestre. Entonces, por ejemplo, durante el primer trimestre, pues fueron aquellos individuos que presentaron más, lo que más se presentó durante el primer trimestre fue que los individuos tuvieran enfermedades metabólicas. Y durante el segundo y tercer trimestre, lo que más se encontró es que había una reducción en la talla, o sea que eran personas que no crecieron mucho. Y si ustedes, por ejemplo, googlean así hambruna holandesa, hundieron de la hambruna holandesa, a veces salen imágenes de personas bajitas. Los holandeses pues se caracterizan por ser muy altos, muy altas, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que eran personas de esa zona con una estatura pues menor al promedio. Entonces tuvo incidencia pues sí en que no crecieron tanto durante el segundo y tercer trimestre. Pensemos que en ese momento ya había pasado en gran medida la organogénesis, o sea, muchos órganos ya se habían formado y más bien ya como que el feto empieza a crecer, ¿no? Pero el primer trimestre es como un poco más crítico porque es donde apenas se está estableciendo el corazón, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, o sea, entonces efectos durante el primer trimestre fueron un poco más críticos y tuvieron que ver con el desarrollo de enfermedades metabólicas, justamente individuos que durante su adultez desarrollaron hipertensión, diabetes, tenían problemas de obesidad, este, y así, ¿no? Entonces, aunque fueron sometidos, fíjense, al mismo estímulo, porque eran mujeres que sufrieron desnutrición, ya que casi no consumían proteína, tenían una baja ingesta de carbohidratos, este, entonces, pues claro que hubo efectos en los individuos que estaban gestando, pero los efectos, dependiendo del trimestre, fueron distintos y todo esto fue mediado por los procesos epigenéticos. Entonces, creo que eso responde un poquito a la pregunta que hacías, Jackie, de que si se puede revertir o no, depende, es muy crucial el momento, en este caso, de los bebés, del desarrollo embrionario en el que se dio ese efecto, porque muchos de ellos presentaron problemas hasta que eran adultos. O sea, estos problemas cardiovasculares no se les presentaron en la adolescencia, no se les presentaron a los 30, se les presentaron muchos después de los 40, ¿no? O sea, en un periodo de la adultez ya. Y aunque, pues sí, la invitación es a tener buenos hábitos, o sea, hay momentos de nuestro desarrollo en términos biológicos que son críticos porque tienen que ver con la conformación de nosotros y nosotras como individuos, donde apenas se están estableciendo ciertas funciones, se están desarrollando ciertas estructuras. Entonces yo diría que justamente durante el desarrollo embrionario, justamente se están gestando y en los primeros meses, pues es crucial. La infancia es otro momento crucial, por ejemplo, aunque si en la infancia hubo desnutrición, no solo pensemos en desnutrición, sino que se estuvo expuesto a, por ejemplo, aquí también lo que pone mucho en evidencia son la importancia de los cuidados parentales o la crianza. Entonces ahí vemos que tiene que ver desde la alimentación de la madre, si hay un cuidado donde justo, ¿no? Hasta en temas, se habla mucho de que si el cuidador o cuidadora hace caso de las necesidades de los niños, porque si no se hace caso, se generan cierto tipo de como actitudes de los niños y que se refuerzan durante la adolescencia y así, pero también se generan ciertos procesos a nivel fisiológico, o sea, por ejemplo, hay cuando no se atienden ciertas necesidades, cuando los niños se sienten abandonados, pues puede haber una baja de dopamina o de otros como productos químicos y a nivel fisiológico, que claro que van a generar efectos en ellos y en otros procesos biológicos que pueden desarrollar, por ejemplo, cierto tipo de enfermedades, ¿no? O que pueden desarrollar más bien cierto tipo pues pueden generar un tipo de depresión, pueden generar cierto tipo de ansiedad, que uno diría, bueno, es que eso más bien tiene que ver con algo conductual, pues sí, pero está mediado al final por ciertos procesos a nivel bioquímico, a nivel neuronal y
nivel epigenético, ¿no? Entonces, sí pensemos que cada estadio tiene cierta importancia, depende también mucho del estímulo. No todos los estímulos tienen el mismo efecto en cierto estadio de nuestra historia de vida. Y bueno, me gustaría más bien aquí, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los factores ambientales que pues como que más se han estudiado o que se mencionan más en la literatura, justo la exposición justo a los carcinógenos, que uno diría, ay, no, pues yo no me expongo, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero a veces no somos conscientes que están en muchos tipos de alimentos, en cierto tipo de maquillaje, por ejemplo, todo esto del rojo 5 amarillo no sé qué, ¿cómo le llaman? Eftalatos que se utilizan mucho como para perfumes, este, muchas veces en el maquillaje hay talco y el talco como viene de las mismas minas de donde se obtiene el asbesto, no se hace una separación correcta y el asbesto, cuando respiras asbesto en grandes cantidades, pues puede generar cáncer, ¿no? Por ejemplo, pero no somos conscientes de que esos elementos muchas veces están dentro del maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, cuando refiero a carcinógenos, aunque pensemos que nosotras y nosotros no estamos expuestos porque no, pues quieren como que en su sano juicio se exponer a un carcinógeno, más bien están en muchos elementos de cosas que hacemos cotidianamente, pero que no conocemos o sabemos, ¿no? El ejercicio también tiene pues un impacto justamente sobre nuestro genoma, el estrés, la dieta, ¿no? Bueno, aquí ponen justo como tabaco, infecciones, o sea, por ciertos procesos infecciosos también pueden tener ciertos efectos de manera epigenética porque pueden en cierta medida dejar activadas ciertas regiones de nuestro genoma o apagadas. Por ejemplo, pensemos en infecciones virales. Eh, el cáncer normalmente se entiende como un crecimiento anormal o como loquito de las células, ¿no? Pero hay un proceso de supresión del cáncer natural que nosotros tenemos con células que lo que están cuidando es que no se haga este crecimiento desmedido. Pero cuando estos genes y células que están encargados de que no se presente esta desregulación, deberían de estar activos cuidando que no se dé este proceso, están inactivos porque se colocó este marcaje, pudo haber estado inducido por ciertos procesos de infección a nivel viral, por ejemplo, porque si hay cáncer que está asociado a procesos de infección viral, no todo el tipo de cáncer, ¿no? Pero puede ser. Ahora también, aunque no sea por virus, pero sabemos que todo este proceso de regulación epigenética es súper relevante para entender el cáncer, porque justamente esto de apagar y encender puede inactivar genes que de alguna manera estén suprimiendo que se activen procesos cancerosos, pero pueden estar activando genes que están asociados a esta producción celular desregulada. Entonces, ahí todavía se sigue estudiando qué tipo de como estímulos podrían estar relacionados con que haya esta desregulación de los genes que deben estar activos e inactivos, ¿no? Y los procesos inflamatorios. A veces como que no pensamos la importancia que estos tienen. Un proceso inflamatorio lo que denota es que es como una llamada de alerta para el cuerpo. Principalmente se ve desde la inmunología. Con nuestro sistema inmune, lo que hace es cuando se detecta que entró un agente externo, lo que hace es mandar ciertas células para que protejan, ¿no? Y entonces se lleva a cabo un proceso inflamatorio en esa zona, porque ahí es donde se están concentrando una serie de células como, si no me recuerdo, los neutrófilos y otros así, de nuestra sangre, ¿no? Que van a ayudar a protegernos. Es un proceso de inflamación, no es algo nada más como, ay, se me hinchó esta parte o sea, un proceso de inflamación, porque a veces se entiende como si es algo más complejo, justo tiene que ver con que nuestro sistema inmunológico está mandando células allá porque están detectando un agente externo que puede ser dañino, que nos puede comprometer. Entonces, este también va a tener relevancia dentro de esta regulación epigenética. Ujú. Eh, bueno, eso. Quería compartirles un pequeño video, la verdad es que de unos 5 minutitos, no sé si quieren verlo, porque habla de esta relación entre los estímulos para que quedara un poquito más claro y ya después dar algunas como más ya a manera de conclusiones y mencionar algunos casos que ya se están
como ciertos dilemas que ya se están analizando, ¿no? Desde dilemas bioéticos. Sí, Entonces, a ver, Tali, muchas gracias. a ustedes, déjenme checar. Ok, listo.
Bueno, muy bien. Estaba en inglés, una disculpa, no encontré uno con subtítulos, pero tenía ahí un poquito ay, perdónenme. Ah, no lo puedo quitar. No sé, ya que si me... ya, dejar de compartir porque no puedo. Permítanme tantito. Listo, perdón, es que se me trabó un poquito la compu. Pero con esta parte que justamente vimos en el video, sí, pues creo que resume un poco lo que ya venía yo exponiendo, ¿no? De cómo este epigenoma es como este punto de comunicación o intermedio entre los genes y el ambiente, y que nos da esta noción de que el genoma es algo mucho más dinámico, de la importancia que tiene el ambiente en nosotros, en los individuos y en nuestra historia de vida, pero también ya lo habla de manera transgeneracional, ¿no? De cómo estas marcas que se pensaba que no se transmitían, ahora hay suficiente evidencia que da cuenta de que sí se transmiten, ¿no? Tal vez bajo su propio sistema, no de la misma manera que la parte genética. De hecho, ahí me gustaría mencionar a una autora que se llama Eva Jablonka, que es justamente quien trabaja toda esta parte de la herencia epigenética. Eh, Hablando de que existe una herencia no genética, existe una herencia epigenética, ¿no? En donde se están transmitiendo estas marcas y también otros procesos de la relevancia que esto tiene para entender, por ejemplo, la evolución y para entender otros procesos biológicos. Una de sus obras más representativas e importantes que pues yo les recomiendo, ¿no? Que revisen si es que les interesan estos temas, es el de Evolution in Four Dimensions, en donde explica que para entender la evolución o para entender justo cómo se dan estos cambios a lo largo de la historia de vida, pero de los individuos, o sea, en términos más amplios, no solo más bien no de un individuo, sino de varias generaciones, pues tiene que ser a través de la herencia, pero de una herencia que no se da solamente en los genes, sino que se da a través de diferentes niveles biológicos. Para eso dice que existen diferentes sistemas y cada sistema tendrá sus propias características, sus propios componentes y en cada sistema habrá un diferente tipo de información biológica. Entonces ella dice que hay un sistema de herencia genético, el que todas y todos conocemos, pero también hay un sistema de herencia epigenético, que es del que ya hemos venido un poquito hablando, donde estas marcas que las debemos entender en un contexto celular, también se van a transmitir a través de las generaciones. También existe un sistema de herencia conductual, donde la conducta tiene ciertos procesos biológicos que deben de entenderse a un nivel muy particular y que esta también se transmite, no solo en el sentido de algo que se aprende porque se enseña, sino de una manera un poco más amplia. Y el sistema de herencia simbólico, en el cual sí que es exclusivo para humanos. Entonces, hay suficiente literatura, tanto de nivel científico especializada o de un poco más de divulgación como esta, que ustedes pueden encontrar para obtener un poquito más de información con respecto a este tema y ver de qué va la discusión, entender dónde están implicados estos procesos epigenéticos, qué tipo de factores ambientales pueden estar incidiendo y así. Entonces, algo relevante que podríamos decir a partir de la charla que hemos dado, que tenemos aquí, justamente es que, pues, como manera, no tanto de conclusiones, pero como puntos claves que podemos rescatar, es que pues hay una regulación del genoma, o sea que el genoma no siempre es el mismo, que este genoma está regulado por estos marcajes del DNA. Aquí ya lo desgloso más a detalle, pero bueno, ya es una cuestión biológica muy técnica, no es como lo relevante, sino lo importante es, como decía, el genoma puede tener diferentes, por ejemplo, va a cambiar en el tiempo, puede tener su epigenoma cuando somos niños, va a ser uno, pero nuestro epigenoma cuando somos adultos va a ser otro, ¿no? Porque ese es el cambiante y se regula de esa manera. Por otro lado, la relevancia que tiene el ambiente o entorno, porque nuestros cambios en el genoma de alguna forma son respuesta a estos estímulos ambientales, no de manera directa, mediada a través de los procesos epigenéticos, pero al final sí se está respondiendo a estos estímulos. Y
La otra es que resulta que pues estos cambios en el genoma como respuesta a los estímulos ambientales también se heredan. Aunque ese estímulo haya desaparecido, un poco como lo mencionaba ahí con los ratoncitos en el video, se hereda. Lo que podemos encontrar es que muchas veces, por ejemplo, si la madre estuvo expuesta a desnutrición, lo que decíamos va a tener efectos en el individuo que se estuvo gestando y hasta en la siguiente generación ya se han encontrado efectos, aun cuando, por ejemplo, los nietos nunca estuvieron expuestos a desnutrición. O sea, no tiene que estar este factor ambiental todo el tiempo activo o presente para que estos efectos perduren. Algunos efectos solamente se van a presentar un cierto número de generaciones y después posiblemente ya no van a estar, pero hay efectos que sí se han quedado por más generaciones, ¿no? En el caso de los humanos todavía se sigue estudiando porque, pues, es difícil, justo por el tiempo de vida que tenemos, también trabajar en estudios justo con humanos es complicado, ¿no? Hay ciertos eh, lineamientos bioéticos que hay que seguir. De hecho, mucha de esta información, lo que les mencionaba, el de la hambruna holandesa, hay muchos estudios que tienen que ver con situaciones de hambruna que han ocurrido en humanos. Y obvio, no es que se haya hecho el experimento para que ocurriera hambruna, sino que fueron a través de ciertos eventos bélicos, sociales, que se dieron y entonces se utiliza esa información, se aprovecha esa información, se utiliza, ¿no? Entonces, muchos estudios de corte epidemiológico pues surgen a través de ciertos eventos sociales críticos como las guerras. Entonces eso también nos hace reflexionar de cómo, o sea, cómo la guerra podría estar afectándonos a nosotros como a los humanos y a las siguientes generaciones, no solo a los que vivieron la guerra, sino a las siguientes generaciones. Ujú. Un poco por ahí va entonces esta reflexión eh, de pensar cómo nuestra exposición de manera cotidiana a los diferentes estímulos ambientales, claro que va modulando mucho de nuestra expresión del genoma eh, y de nuestro desarrollo biológico, pero también el ser conscientes de cómo ciertos eventos de corte social o eventos en los que nosotros mismos los humanos, al cambiar nuestro entorno, podemos estarnos afectando. Por un lado, pues hablábamos mucho del proceso de desnutrición durante el embarazo, con estos estudios de corte epidemiológico durante las guerras como el de la hambruna holandesa, pero también se han hecho estudios en China y en África con respecto a este tema. Eh, Otro, por ejemplo, de los trabajos tiene que ver con la exposición, por ejemplo, a ciertos químicos que son tóxicos, ¿no? Por ejemplo, al plomo o cuando hay aguas contaminadas con metales pesados. Y también se ha visto como efectos a nivel epigenético, se está ahorita estudiando como esta parte de la heredabilidad, pero aquí nos pone, por ejemplo, a discutir temas como el de la responsabilidad social, ¿no? O sea, o el de la justicia, el tema de la justicia, no me recuerdo bien el término, pero como justicia social, porque entonces estos individuos que fueron, que se expusieron a cierto tipo de contaminantes, por ejemplo, como el plomo, muchos de nuestros papás, cuando eran niños, sus juguetes o las paredes o así, como no había regulaciones tan claras del plomo, que no digo que ahora haya muchísimas, pero sí hay más, había incluso hasta algunas como colores o crayolas tenían plomo, ¿no? O sea, como que son casos sabios. Y no, apenas se están viendo como todo este tipo de efectos que podrían tener, porque como decía, además no son los mismos, dependiendo del periodo en el que se expusieron, la cantidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos sé que tienen regulaciones muy fuertes con respecto a plomo y la EPA, justo por una conocida que tengo, trabajan mucho en talleres para explicarle a la gente qué hacer si viven en casas viejas donde hay pintura con plomo, qué hacer ante ciertas situaciones para evitar que se contaminen de alguna manera para que no estén expuestos a esto. Pero entonces aquí viene esta noción de responsabilidad social, ¿no? ¿A quién le corresponde entonces, por ejemplo, hacer? ¿A los gobiernos? ¿A las personas? Decir, ya no, voy a pintar mi casa de esta otra manera. O, por ejemplo, no éramos conscientes, ¿no? O a lo mejor dirían muchos de nuestros padres, nosotros no ni sabíamos. Y si entonces los hijos o los nietos llegan a tener algún efecto por esta exposición, ellos serían realmente los responsables o no. O serían los gobiernos que en ese momento permitieron que en las pinturas y en otro tipo de elementos hubieran este tipo de químicos ahí presentes. Creo que ese tipo de discusiones es a las que nos lleva a pensar
¿quién se tiene que hacer responsable, por ejemplo, de los efectos que pudiera tener estas interacciones, particularmente con ciertos factores ambientales a mediano y a largo plazo, ¿no? Porque comprometen a las siguientes generaciones. Y entonces, pues de alguna manera, si son negativos, pues deterioran la salud de las siguientes generaciones y entonces ya no están en condiciones de ventaja como lo estuvieron las anteriores, porque por default ya van a tener un condicionante, ¿no? O por ejemplo, esto que les mencionaba de la hambruna holandesa y de la importancia que tiene, por ejemplo, la nutrición durante el embarazo. Pensemos en lugares donde no hay un acceso a que las mujeres puedan tener una dieta balanceada. ¿Va a ser responsabilidad de las mujeres entonces las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares que se presenten en las siguientes generaciones? Podemos decir que ellas son quienes toman completamente la responsabilidad, son los gobiernos nuevamente, o por ejemplo, creo que es eso, o sea, es importante reconocerlo, pero también es muy sutil el punto en el cual debemos decir, sí, es importante que las mujeres se alimenten, hay que cuidarlas, ellas tienen que cuidar, pero también en pensar que pareciera ser que ahora son ellas el instrumento o quienes deben de cumplir al pie de la letra para que los ciudadanos del futuro crezcan con las condiciones idóneas, ¿no? Entonces hay como siento que estos ejemplos o el darnos cuenta de la relevancia o de esta interacción, de que nuestra interacción con el ambiente es muchísimo más profunda y delicada y de los efectos que puede tener, lleva a discusiones de dilemas bióticos que ya se venían presentando, pero ahora con una nueva mirada, porque ya no estamos pensando en un determinismo, como decía hace rato, biológico, donde ya estas características están dadas, pues si yo tengo diabetes no es mi culpa, o sea, ya venía en mi familia, ¿no? Ya estaba así, a que ahora tú qué haces, cuáles son tus acciones, cuál es tu responsabilidad como individuo, pero también de las instancias que hay alrededor. Esas son como algunas cosas que quería dejar sobre la mesa y no sé si los participantes de este tertulia igual quisieran como agregar algo a partir de esto que se ha venido planteando. Mira, aquí en el chat nos dice Elo, hay cosméticos con plomo, como son los labiales. Y bueno, Elo, si nos quieres comentar algo. Ay, pues muchas gracias, Talía. Es un gusto escucharte, aunque ay, no estoy muy familiarizada con el tema, la verdad, y se me hizo complejo, pero ahorita ya con tus conclusiones, primero felicitarte, se ve que has trabajado bastante el tema. Y fíjate que viendo esto es lo que entendí, igual estoy mal, pero sí quisiera comentarlo. Este, pues entonces hay una información genética heredada que ha sido afectada por varias circunstancias, ¿no? Y que esa herencia, pues puede ser también en ya ciertos efectos que provocan, bueno, que son enfermedades ya como consecuencias. No sé si voy bien por ahí, porque también entendía y decía, bueno, las epidemias, los fenómenos naturales, hasta dónde nos llevan a vivir cierto estrés, que pues puede generar enfermedades que se vayan heredando genéticamente. No sé si hasta ahí voy bien, pero a mí me llama la atención ahorita que decía, bueno, este genoma también se adapta a las circunstancias, a los efectos, a pesar de, no, pensé en la epidemia, en este virus, ¿no? Del COVID. Pues muchos se fueron, pero otros se quedaron. Y también pensé en la enfermedad, en enfermedades, que en la mañana escuchaba también un video y decían que el cáncer, ¿no? El cáncer está ahí, pero que incluso hay células que llegan y piensan que es una amenaza y que empiezan a atacar. Y entonces realmente el cuerpo es como autodefensa, pero a veces provoca que se enferme más. No sé si lo entendí bien en sentido. Entonces, pensaba en esto de la epidemia. Los que se quedan, su genoma, o sea, y entiendo que el genoma es algo general en el ser humano, no es una información genética, se va adaptando a las circunstancias, también esa posibilidad de adaptarse. Pues
A lo mejor el término adaptación no sería el más indicado, aunque sí entiendo a qué te refieres, porque en términos de biología nos referimos como a otra cosa para adaptación, pero sí es como más, es versátil. O sea, el genoma es más plástico en el sentido de que ante cierta situación, ante cierto estímulo, mediado por los procesos epigenéticos, puede ser que se activen ciertas funciones, puede ser que se apaguen otras funciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que se va como moldeando. Eh, puede ser que se activen ciertos genes que pueden ayudarnos en contra, por ejemplo, de la respuesta contra el virus que fue del SARS-CoV-2, de la pandemia de COVID-19, ¿no? Puede ser, pero aquí un poquito incluso más profundo de lo que estamos, o sea, lo que estamos mencionando es que algo que no se pensaba antes es que estos efectos que nos ocurrían, o sea, sabíamos que nuestros genes, eh, o sea, que sí se pensaba que ciertas situaciones o ciertos eventos podían afectar los genes, ¿no? Digo, ciertos eventos ambientales, pero lo que no se pensaba es que esto se podía transmitir porque en biología se sabe que hay una separación entre las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son las que componen nuestro cuerpo y cualquier efecto que tengan en las células somáticas solo nos afecta a nosotras, a nosotros, o sea, a la persona aquí presente, pero no se transmite a la siguiente generación porque no se afecta a las germinales. Lo que ahorita se viene a poner un poco más como de manifiesto es que sí se hereda. Y entonces eso que no, creíamos que nada nos afectaba a nosotras o a nosotros, resulta que también puede afectar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nietas, ¿no? Es ahí donde viene como esta parte así un poco más, bueno, que compromete, ¿no? Ujú. Pero sí, también los genes no son algo como que normalmente se piensa como, tengo un gen que funciona bien o que funciona mal, ¿no? O sea, o tengo un gen, es que como casi casi un gen chafa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso es que, pues, tiendo a ser gordita o tiendo a tener problemas de diabetes o tiendo a tener ciertos problemas porque parece ser que ya tenemos un gen que por default no está bien, pero aquí nos damos cuenta que no es que el gen no esté bien, sino que muchas veces por la forma en la que interactuamos con el entorno se activa o se inactiva de cierta manera, ¿no? Pero ese gen lo tenemos todos, más bien que dependiendo de nuestra interacción con el entorno, se puede activar de una manera en la cual estamos respondiendo a esa situación, ¿no? Eh, por ejemplo, produciendo muchísima insulina o se puede inactivar y no se pueda producir insulina. No sé si por ahí puede responder un poquito Ay, sí, pregunta. muchas gracias, me aclaraste. No supe qué pregunté, ay, pero me No, aclaraste dudas. No, es que ahorita entiendo por qué dicen que se hereda el cáncer, ¿no? Y que decías ahorita que se activa, pues, en diferentes, pero que, pues, no es que complejo. Y es que es, creo, ajá, voy entendiendo. Gracias, gracias. así es, Ela. Muy bien, gracias a ti. Híjole, Tali, pues creo que todos nos hace falta mucho conocimiento, incluso científico, para poder entender cómo influye el ambiente sobre todos nosotros y nosotras, ¿no? Porque, por ejemplo, escuchamos, al menos en el debate de la crisis medioambiental, escuchamos que nos afecta la contaminación, lo que comemos, o sea, infinidad de cosas dentro de lo que llamamos medio ambiente, ¿no? Como nos lo has explicado desde lo que ya podemos entender por naturaleza, pero también aquello que es como el entorno, ¿no? Que decía social, cultural, en general. Aquí el asunto es, ¿tú qué nos podrías decir sobre estas reflexiones bioéticas? ¿Qué tan importante sería tratar de entender la influencia del ambiente o la misma epigenética que tiene como una perspectiva distinta respecto a la genética que pues se enseña también en las aulas, ¿no? Para los estudiantes de ciencias. ¿Qué tanto nos puede ayudar para pues poder comprender y quizá de una manera un poco más sencilla para todos aquellos que no estamos involucrados, ¿no? En ciencia como tú, o sea, ¿cómo podemos entenderlo para mejorar, pues, nuestra relación con la naturaleza y sobre todo vivir en plenitud, ¿no? Ujú. No sé tú qué pienses, Dali. Pues, es, es complejo porque
no sabemos, o sea, son tantos factores ambientales a los que estamos expuestos y expuestas, que poder decir qué prácticas podrían llevarnos a una mejor vida, ¿no? O tener una mejor calidad o una mejor comprensión de esto es un poco difícil. Pero sí considero que el hacernos conscientes de la relación que tenemos, de que tenemos una interacción con nuestro entorno muy intrínseca, muy estrecha, y de reconocer justamente que nuestro genoma es mucho más dinámico de lo que pensábamos, o sea, dejar de pensar en este determinismo, ¿no? Esta noción, porque como les decía, siempre se está pensando que es como, es que es natural, es que es genético, así como que ya está ahí, ya no le puedes hacer nada, no hay algo que puedas cambiar, porque no sé si les ha pasado, pero van al médico y te empiezan a preguntar parte de tu historial y te dicen, y cuando algo no se sabe, te dicen, es que es genético, o sea, como que ya está ahí, ya no lo cuestionas. Creo que este tipo de estudios nos vienen tanto desde la gente que está estudiando ciencias como fuera de a tratar de reflexionar que no es, que no podemos hacer ese tipo de afirmaciones donde todo ya está dado, sino que la biología no significa un estudio de cosas determinadas y dadas, sino un estudio de cosas que están cambiando, que son dinámicas y que entonces el resultado no siempre va a ser el mismo. O sea, creo que eso es algo muy relevante porque de esa manera entonces podríamos hacernos más responsables de ciertas decisiones que tomamos, por ejemplo, cada una de las personas, como decía hace rato, en términos sociales, ¿no? O sea, regresando un poco al ejemplo de lo de cuando hay desnutrición durante la gestación, o sea, saber esas cosas, por ejemplo, nosotras como mujeres, en el momento que una mujer quiera tener o sea, gestar, pues creo que va a ser mucho más consciente de la relevancia que tiene, por ejemplo, el cuidar la alimentación durante el desarrollo embrionario, ¿no? Pero también, por ejemplo, como decía hace rato, si vives en cierto tipo de condiciones donde acceder a un alimento de calidad es difícil, entonces también debe de poner de reflexión, por ejemplo, a los gobiernos, que es muy importante dar esas condiciones para que las mujeres puedan tener, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de alimento. Entonces, o sea, creo que para mí, algo que esto viene a dar cuentas es que las cosas, pensar en la biología, pensar en la epigenética, pensar en la biología en general. No significa hablar de cosas que ya son, que ya no pueden cambiar, que por naturaleza son de esa manera, sino más bien cosas que a partir de la interacción con el entorno pueden cambiar. Ese es como primer punto. Segundo punto, creo que sería justamente que pensar que nuestra naturaleza es dinámica, entonces nos haría pensar que aquellas cosas que hagamos y en las que nos involucremos y con las que interactuamos van a tener un efecto en los otros, en las otras personas, hablando de humanos, ¿no? En los otros seres vivos y en nosotras o en nosotros. Entonces, creo que nos lleva a tener una mejor interacción con los otros seres vivos, a cuidar el entorno, ¿no? A lo mejor por un sentido utilitarista de porque pues me sirve, ¿no? A lo mejor por eso, pero al final a cuidarlo. Y, y entonces creo que también tiene una mejor forma de dialogar con las humanidades, porque ya no es como, por ejemplo, pues esta característica ya está determinada, ¿no? Así como que los hombres son más fuertes porque ya están los genes, ¿no? O hay una tendencia a la violencia porque también están los genes. O nada más podemos hablar de hombres y mujeres porque están los genes. O porque, o sea, se trata única y exclusivamente de decir que esas características ya están porque son biológicas, sino que la biología nos viene a decir que es mucho más versátil, que tiene que ver con interacciones, es algo permeable, y entonces creo que eso es algo bueno para este tipo de discusiones bioéticas, porque pues creo que justo establece un mejor diálogo, ¿no? Bueno, eso es lo que podría justo mencionar. Híjole, pues es un tema sumamente complejo, pero de alguna manera nos invita otra vez a pensar que no es estable, ¿no? O sea, que ni siquiera, o sea, aunque el ambiente influya sobre nosotros y estemos cambiando constantemente, ahora sí que para bien o para mal respecto al tipo de ambiente que influya, tampoco quiere decir que pueda yo modificarlo a mi antojo, ¿no? Ujú. Ni para bien ni para mal. O sea, todo también va a depender de las mejores circunstancias en las que nos encontremos, porque hace ratito mencionabas, bueno, se podría revertir ciertas
no sé, a nivel celular algunos aspectos, pero también si lo quiero hacer a mis 40 años, a mis 50, pues ya también es muy complicado, ¿no? Sí. O sea, tampoco estamos hablando de milagros, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, Tali, la verdad es que es un tema sumamente complejo, pero nos invita pues a pensar, ¿no? Y también esto de las enfermedades que mencionabas hace un rato, o sea, el hecho de tener, digamos, quizá un tipo de herencia genética, no quiere decir que forzosamente pues nos vamos a enfermar. Bueno, va a depender también del tipo de enfermedad hereditaria, ¿no? Pero tampoco quiere decir que no pueda yo hacer algo al respecto, ¿no? Porque si yo sé que mi madre tiene diabetes, mi abuela tuvo diabetes y así, y yo aparte pues le entro súper bonito a las harinas, a los azúcares, no hago ejercicio, nada, pues completamente ese entorno, ese ambiente, pues va a influir para que de alguna manera pues también en algún momento tenga diabetes, pero si yo también trato de modificar ese entorno, pues no necesariamente tiene por qué ocurrir, ¿no? Y así, o sea, como dices tú, o sea, nada está completamente fijo dentro de toda esta cuestión medioambiental y bueno, como quiera eso pues da un poco de esperanza, ¿no? Aunque no Sí. necesariamente sepamos la ¿Hacia dirección dónde? a la ruta, ¿no? Claro, pues Pero no estamos determinados, o sea, eso es importante. sí, yo siento que Ambientalmente no estamos determinados. sí, creo que podría decir para muchos, esto es más incertidumbre, me estás diciendo como, no está determinado y entonces es como, ay, son tantas posibilidades que me puedo volver loca, ¿no? Pero más bien el no estar determinados justo nos da la posibilidad de que a partir de una serie de decisiones se pueda tener un tipo de resultado u otro, no sabemos hacia cuál vamos a dar, pero creo que para mí es más bien pues, una reflexión como positiva porque Claro, no es como algo que está fuera de mí, que yo no puedo hacer nada y que ya estoy como casi condenada, ¿no? A esa enfermedad o a esa situación, sino más bien entender que a lo mejor sí, como dices, a cierta edad ya no se pueden tantas cosas, pero de hacernos más conscientes cómo las acciones de nuestra vida, cómo ciertos procesos que vivimos, pues van a influir, ¿no? Este, y verlo de una manera un poquito más esperanzada de que pues con ese tipo de conocimiento podríamos tener o tomar tal vez mejores decisiones, ¿no? sí. Bueno, y como dices tú, es una reflexión un tanto sin ruta, sin rumbo, pero pues es la gama de posibilidades, ¿no? Que puede haber. Sí, Y a mí me simpatiza más que pensar que ya estoy genéticamente determinada y que porque mi papá está enfermo del corazón, yo también, ¿no? O sea que yo creo que es mejor no saber, ¿no? Y de alguna manera, pues también poner atención más bien a mi entorno y aún con todo, pensando en que yo me alimente muy bien y haga todo lo necesario y que todavía me enferme del corazón, ¿no? Pero ujú. bueno, no se quedará solo en lo determinado. Pues muchísimas gracias, Tali. No sé si tienes algún otro comentario, Ela, al respecto. Pues también me quedo con la esperanza de que las cosas no necesariamente tienen que suceder como han pasado, ¿no? Que hay esta posibilidad de cambiar, este, pero pues bueno, muchas gracias, en verdad que aprendí algo, Sí. aprendí algo y pues sí hay que seguir reflexionando sobre el tema. Nos llevan a otras problemáticas, ¿no? Porque yo pensé en los alimentos, en todos los químicos que tienen y sin darnos cuenta, porque aparte eso de hacer conciencia, ¿no? Compramos y a veces no leemos todo lo que incluye y todavía falta la honestidad del que Que lo produce produce. ese alimento, la honestidad si en verdad la información que está ahí es verídica, ¿no? Entonces, y bueno, y la rapidez en la que vivimos, así que también pues hay que ser conscientes de esto. Pues muchas gracias y buenas noches.
Gracias. Muchísimas gracias pues a todos los que nos escuchan y recuerden que esta tertulia también se montará en el canal de YouTube de Bioética y Ambiente para que lo podamos compartir. No olviden suscribirse. Y bueno, como casi siempre lo mencionamos al final de cada tertulia, recuerden el eslogan de este proyecto de divulgación, desear rectamente y sopla. Pues muchísimas gracias, Tali. Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Espero que haya dejado un buen sabor de boca y más bien un mensaje esperanzador. Y pues nada, que también se tome en cuenta mucho la producción contemporánea de la biología, que está muy abierta a dialogar con las humanidades, ¿no? Espero que eso también se quede aquí, porque creo que hay mucho todavía que discutir y muchos aportes que se pueden dar desde estas nuevas perspectivas. Muchas gracias. Que Muchas tengan bonita gracias, noche Tali. todas y todos. Nos vemos.